cuando se acerca la mujer, pues después con aquí abajo y después, porque te dicen para que primero esté y luego la mujer por detrás. Sí. ¿No sería mejor ponerlo aquí como para arriba? Sí, claro. O sea, ese es como el plano general. Exacto. Para que si con esto te cubres. Entonces yo lo que haría es rodar la escena sea desde el plano este, exacto. después desde ese plano y después desde atrás tuyo. Lo que vamos a hacer es, mi intención es rodar aquí, desde un ángulo en el que se te vea a ti al fondo más borrosa y a él en el plano principal, un poco para ver su autoridad y tal, entonces que te contesta y tal, y luego te contestas, y después donde estás tú planchando más o menos, sería por aquí, pero también, si lo ponemos aquí es un poco más tu autoridad, lógicamente sumisa, entonces te podemos poner la cámara aquí, en mi opinión, o aquí, por aquí cerca, y el único que se vea igual un poco la punta de la plancha para que se vea cómo estás planchando, y sería la misma escena, otra vez se levanta y tal, y es más para después, cuando editamos, poder contrarrestar una cosa con la otra. Esa es mi idea principal. Y después, también estaba pensando en que podemos probar las dos maneras, en la que tú te acercas a un D desde atrás para tocar el hombro, porque es más, o sea, me parece más natural que te acerques desde atrás a que entonces, podemos probar a ver cómo queda también, que te pongas primero una por delante y otra por detrás, y a ver cuál queda mejor, y la que queda mejor podemos repetirla hasta que quede bien. A mí sinceramente me parece mejor que estés planchando. Es más natural, si no voy a tener que dar esta vuelta para ahí. Yo creo que es mejor. Es como si te acercas y... Eso es, y vas sumisa, y yo creo que no creo que deberías tocar un poco. O sea, creo que deberías parar cuando te dice él y tal, cuando te contesta un poco más, para ese planchar y tal, y cuando aparece Eric es cuando ya te acercas un poco para decirle allí como que no se metan. Tengo aquí el de este 22. Yo es que me había pensado. ¿Cómo sí que le pediría? ¿Qué dices? No, yo incluso gesticularía. Bueno, pero ¿qué dices? En plan, ¿qué estás hablando? Y después, ahí es cuando ella todos sabemos de fútbol, no te jodes. ahora ella deja de planchar porque estás asustado y tal, y después es justo cuando aparece y cuando revientas casi por completo, porque ya es cuando luego vas a perseguirle. Bueno, ella me vuelve a hablar. Sí, bueno, después, Te he dicho que te calles. ahí vuelves a estar enfadado total. No, sí. En nivel 2, y en nivel 3 es cuando aparece Eric, ya estás hasta los cojones, porque tu hijo no te hace caso, Sí. mi padre te lo... No pasa nada, o sea... No, tranquilo. Cago en Dios, si esto lo sabía, joder. Estos putos maricones no saben jugar ni a canitas. Anda ya, pero si hasta mi abuela puede jugar mejor que esta panda de vagos. Tampoco es culpa suya. El rival es muy bueno. Bueno, pero ¿qué dices? Hazme un favor y cállate. Ya, pero yo te voy a cortar. Yo te voy a cortar. Además sí. Yo la tengo que cortar. Pone aquí. Sí. Entonces, yo creo, aunque el final no lo digas, porque yo te digo... Seguro que está intentando y tú ya vienes bebiendo. pero no puedo esperar intentando, ya no te voy a poder dejar. Para que ya no te quede cortado. No, pero es que tienes que hacerlo cuando te toca. Sí, pero si yo... A ver, vamos ahí... No, causa. Es que no puedo dejar que termine así.